Bueno, listo. Esta materia ya la habíamos empezado a ver en la lección anterior y voy a tratar de ir más rápido en las partes que ya vimos, simplemente para tenerlas presentes. Decía que hay, dijéramos, básicamente dos teorías, que son la teoría penalista de la aplicación de sanciones en sede administrativa, teoría según la cual los principios del derecho penal aplican plenamente. Dijéramos, no hay diferencia entre los principios en sede penal que entre los principios en sede administrativa. Después hay una teoría que podríamos llamar teoría administrativista, que dice que dice dos cosas, básicamente. Dice dos cosas. Una, que se admite cierta diferencia en materia de ilícitos administrativos o de sanciones administrativas, derivado precisamente de que no hay, en las sanciones administrativas, no hay pena privativa de libertad. Y por tanto, se admite en esta teoría el que pueda haber principios propios del derecho administrativo que prevalezcan sobre los principios del derecho penal. Y esto se nota sobre todo en que hay muchos ilícitos de omisión, es decir, aunque la teoría del derecho penal admite los delitos de omisión, en la teoría administrativa, los ilícitos de omisión son la gran mayoría y por tanto se pueden penar, se pueden sancionar, se pueden castigar por la simple intervención del órgano administrativo mediante un acto administrativo, en la formación del cual, dijéramos, no tienen acceso pleno, por lo menos pleno, los principios del derecho penal. Se sostiene, pero esto es una teoría que, dijéramos, tiene muchas críticas, que ya no es generalmente admitida en regímenes democráticos. Se sostiene la existencia de ilícitos objetivos. Esto es, aquellos en los que no considera la administración necesidad alguna de verificar los aspectos subjetivos, la formación de la voluntad y la expresión de la voluntad de parte del sujeto a sancionar. Decía que esta existencia o preconizar que existen ilícitos objetivos no se admite en general en los regímenes democráticos. Y por último, podríamos llegar a lo que llamamos una teoría tributarista, si es que tal cosa existe, que pretende tomar lo mejor del derecho administrativo y del derecho penal, diciendo que si bien hay ilícitos de omisión, si bien hay ilícitos en los que el órgano administrativo impone la sanción como consecuencia de un acto administrativo, es lo cierto que los principios del derecho penal permean plenamente ese procedimiento sancionatorio, incluso la existencia misma de ilícitos administrativos. Permean plenamente, pero con matices. ¿Qué es un matiz? Un matiz es una atenuación, es una disminución del rigor que tendrían esos principios penales en materia plenamente penal, que se aplican pues esos mismos principios, pero se aplican no tan fuertemente. O sea, se admiten, es constitucionalmente relevante el que los principios de la materia penal se trasvasen, sean receptados por la teoría administrativa,
por la imposición de sanciones administrativas, pero esos principios tienen atenuación, tienen matiz, tienen disminución, no son tan rigurosos como serían en el derecho penal. ¿Y cuáles son esos matices? Ahí es donde se tiran los platos a la cabeza los penalistas y los administrativistas. De hecho, vamos a tratar de ver en alguna de las filminas que vienen a continuación algunos de esos matices. Entonces, la primera afirmación: no hay diferencias sustanciales entre la imposición de sanciones administrativas y la imposición de sanciones penales. Porque los principios del derecho penal no se predican solo de que la clase de pena sea una pena más severa, la pena privativa de libertad, sino que se predican del poder punitivo del Estado, del ius puniendi, del derecho a imponer sanciones. Y ese derecho a imponer sanciones puede ejercerse en unos casos en sede administrativa y en otros casos en sede jurisdiccional. Es decir, reconociendo que las sanciones administrativas las impone un órgano administrativo, que hay un procedimiento diferente, que es un procedimiento administrativo, no es un proceso penal, no es un proceso jurisdiccional, sino es un procedimiento administrativo. Y reconociendo que hay una pena diferente, que en materia administrativa lo típico es una pena pecuniaria, pero puede haber otras penas como podrían ser la sanción del cierre de negocios o como podría ser la, eh, la pena de disolución de la sociedad cuando no cumpla con el registro de transparencia y beneficiarios fiscales, o la pena de no poder participar en licitaciones públicas si estoy moroso con la hacienda pública. Esas penas administrativas, que no son, repito, privativas de libertad, no justifican que se sustraigan de los principios del derecho penal todo el aparato sancionador tributario. En los regímenes menos democráticos sí se admite esa separación, sí se admite esa sustracción. En los estados más respetuosos del derecho, del Estado de Derecho, no se admite esa sustracción. Dicho en otras palabras, cuando se viola una norma tributaria, pero esa violación no ha sido criminalizada, no ha sido denominada delito por el legislador, deben aplicar los principios constitucionales del derecho penal. Por ejemplo, el de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. El de responsabilidad subjetiva. No basta el encuadramiento de la conducta en el tipo sancionado, sino que tiene que haber al menos el grado más básico de voluntariedad, que es el de la culpa. Aplica el principio de non bis in idem. No puede sancionarse dos veces la misma conducta. No puede sancionarse automáticamente, sino solo como consecuencia del debido proceso. Aplica la proporcionalidad de las penas. Todos esos principios y otros más que no están recogidos en esta filmina son principios constitucionales que aplican a la materia sancionatoria. Si no aplicaran, la materia sancionatoria administrativa sería directamente inconstitucional. Decíamos que lo que nuestro título tercero del Código Tributario llama ilícitos, hechos ilícitos tributarios, forman lo que podríamos decir el derecho penal tributario, que engloba tanto infracciones administrativas como delitos tributarios. El derecho penal tributario es la materia sancionatoria que está en el título tercero del Código Tributario. ¿Cuál es la diferencia que hay
entre infracción y sanción. La infracción es la conducta que viola, que contradice una norma. Y la sanción es la pena, el castigo que se impone como consecuencia de esa violación. Y hay que decir que este derecho penal tributario tutela la observancia del derecho tributario vigente. O sea, cuál es el bien jurídico tutelado de todo el título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La observancia del derecho tributario, y más allá del derecho positivo, del cumplimiento de las normas, se pretende tutelar la hacienda pública. Se pretende tutelar el cumplimiento de los fines constitucionales para los que se requiere un patrimonio estatal al servicio de esos bienes constitucionalmente tutelados. De tal manera que las normas sancionatorias, en primer lugar, es una afirmación que deberíamos hacer desde el principio, no es solo sancionar por sancionar, no es solo castigar por infringir objetivamente la norma, sino que junto a el tipo, junto a la consideración objetiva de la conducta, esto es, junto a encuadrar la conducta en un tipo penal, debe tenerse siempre presente que para que haya ilícito, además tiene que haber una vulneración del bien jurídico protegido. Y una vulneración lo suficientemente relevante como para que se justifique la imposición de la sanción. Si mi conducta es la del tipo, penal o administrativo, pero no se vulneró o la vulneración de ese bien jurídico tutelado fue una vulneración mínima, no se justifica la imposición de la sanción. El derecho o el Estado de Derecho no castiga porque sí, no castiga solo porque se contravenga la norma, sino que junto a el elemento objetivo de la conducta sancionada, de la infracción, esto es la descripción de la conducta encuadrada en un tipo, y junto a el elemento subjetivo, que es la voluntariedad, la formación de la voluntad, al menos en el grado mínimo que es el de culpa, tanto más si es en el grado de dolo. Junto a esos elementos objetivo y subjetivo, forma parte de la antijuridicidad el bien jurídico protegido por la norma. Y esto es algo que hay que tener siempre presente. Lo tiene que tener presente el legislador a la hora de diseñar la conducta infraccional y lo tiene que tener presente también el que impone la sanción, ya sea en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Por esta razón, por existir toda una teoría del delito y una, podríamos llamar una teoría del ilícito administrativo, que no es la misma teoría que la teoría del tributo, la teoría de la determinación del impuesto, se propone el que existan procedimientos separados para la determinación del tributo y para la determinación de las infracciones y su sanción. Esto es, si la conducta es declaración inexacta, como sucede en el caso del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, declaración inexacta y la sanción es una multa equivalente al 50, al 100 o al 150% del impuesto omitido como consecuencia de esa declaración inexacta, no basta determinar cuál es la diferencia de impuesto.
No basta decir aquí hay una diferencia, que la declaración, por su inexactitud, permitió que no se pagaran, sino que junto a esa determinación del tributo, a la par, tiene que haber una determinación de la infracción que tome en cuenta esos tres elementos que veníamos diciendo: el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el bien jurídico tutelado. Esa separación entre la determinación del tributo y la determinación de la conducta a sancionar y la imposición de la sanción como consecuencia, no quiere decir que no pueda hacerse, o mejor dicho, no quiere decir que constitucionalmente se exija la existencia de procedimientos separados. Podría ser dentro del mismo procedimiento. Pero, obviamente en el caso de que la sanción sea una sanción administrativa, si fuera una sanción penal, no. Si fuera una sanción penal, la determinación del tributo se subsume en el proceso penal. Pero lo que quiero decir es que la separación entre el razonamiento o el procedimiento de determinación y el procedimiento de imposición de la sanción no implica el que los procedimientos sean materialmente separados. Quiero decir que haya dos procedimientos paralelos. No obstante, si no hay esa separación material entre uno y otro procedimiento, es muy difícil que los elementos propios del derecho sancionatorio sean debidamente respetados en un procedimiento que es puramente determinativo del tributo. Resumiendo la idea, que tal vez he expresado un poquito confusamente hasta este momento, la separación entre la determinación del tributo y la determinación de la infracción no exige, desde el punto de vista constitucional, el que los procedimientos sean materialmente procedimientos diferentes. Podría ser el mismo. Lo que sí exige es que dentro del procedimiento, unificado o separado, la parte sancionatoria tenga sus propios justificantes, sus propios medios de prueba, sus propios razonamientos. Medios de prueba quiero decir que prueben la culpabilidad, que prueben los elementos subjetivos de la comisión del ilícito. Dicho en otras palabras, esa separación pretende que la sanción no sea automática, que no sea una mera consecuencia de la determinación de una diferencia de tributo. Ya habíamos visto esta filmina en la lección anterior, las reformas al título tercero. Quizás únicamente repasar que antes de 1995 la discusión que había en Costa Rica era que no podría sancionarse, no podía haber un delito, no podía sancionarse penalmente un delito tributario, porque en el fondo lo que se haría sería sancionar una prisión por deuda. Si el tributo, si lo que caracteriza el tributo es la obligación tributaria es una deuda, y la Constitución prohíbe la imposición de penas privativas de libertad por deudas. Se decía, eso no es posible en materia tributaria. Chocaba contra la realidad de esa afirmación, chocaba contra la realidad de que ya desde hace muchísimos años existían los delitos aduaneros, y la obligación aduanera en el fondo no, es una obligación tributaria. Y después, en el 95 se dijo, bueno, es que lo que interesa es la protección de un bien jurídico tutelado diferente, que es el patrimonio público. Así como existe la pena privativa de libertad para la estafa y la garantía constitucional de que no hay prisión por deudas, no
impide imponer pena privativa de libertad a aquel que mediante ardido engaño consigue un desplazamiento patrimonial del erario, perdón, del erario no, del patrimonio de un particular hacia el patrimonio del estafador, lo mismo debería ser aplicable y con tanta mayor razón al que estafa al erario público, al que estafa al patrimonio o hacienda del Estado. Por tanto, en esa primera etapa, en esa primera ley de justicia tributaria del año 95, el tipo penal, el tipo de defraudación tributaria, que se llamó, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llamaba la figura penal, inducción a error, estaba calcado sobre el tipo de la estafa. Inducir a error era la conducta que en el delito de estafa se cometía, induciendo error a aquel que voluntariamente transfería una parte de su patrimonio por el error inducido al patrimonio del estafador. Esa primera ley de justicia tributaria del año 95 tenía muchos problemas. En la práctica no llegó a condenarse a nadie y los primeros casos de esa ley de justicia tributaria aconsejaron hacer una reforma al Código Tributario que se hizo en el año 99 mediante la ley 7900. No fue muy feliz esa reforma, de tal manera que una nueva reforma en el año 2012 que se llamó Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que unificó en el delito de defraudación fiscal, digamos, todos los tipos penales del contribuyente. Es un delito de defraudación que tiene 3 o 4 conductas diferentes, pero que todas encajan dentro del delito de defraudación tributaria, y absorbió el que antes era un delito separado, que era los que estafaban al erario público por no entregar el impuesto de ventas que hubieran cobrado. 2 afinamientos más recientes en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal del año 2016 y en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas 9635 del año 2018. El estado actual de la cuestión de ese delito de defraudación tributaria lo colgué en Metix anoche con un artículo del doctor Torrealba que explica cómo ha ido evolucionando y sobre todo qué cosa es el bien jurídico tutelado de ese delito de defraudación fiscal. Y quisiera que cuando tenga un ratito lo lean detenidamente. No es fácilmente digerible, pero me parece que es especialmente importante porque un error en el bien jurídico tutelado se magnifica en consecuencias de 2 casos que ahí se mencionan. El caso de la exdefensora de los habitantes, que en lugar de ser condenada por defraudación fiscal, la condenaron por delito de falsedad ideológica. Y el caso también de, por la misma razón, falsedad ideológica, una empresa que había utilizado facturas falsas, toda su contabilidad de costos, los costos de su operación, que eran teléfonos, televisores, aparatos de esta naturaleza, eran facturas falsas, pero que no llegó a demostrarse la existencia de un perjuicio a la hacienda pública. Es decir, esas facturas eran falsas, pero cuando el hecho de que las facturas eran falsas no quería decir que no hubiera un costo en la adquisición de
bienes para ser revendidos. ¿Y por qué se llegó a esas consecuencias? En esos dos casos que les estoy contando, se llegó a esas consecuencias por un error en el bien jurídico tutelado. Por tanto, quisiera pedirles que lean detenidamente con ese énfasis en buscar asimilar qué es el bien jurídico tutelado en toda la materia sancionatoria, pero en particular en ese delito de defraudación tributaria. Más recientemente, en el 2019, se añadió, desde el año 95, el título tercero solo era aplicable cuando la administración tributaria fuera una perteneciente al Ministerio de Hacienda, es decir, básicamente cuando se tratara de la Dirección General de Tributación, puesto que la materia aduanera tenía su propio régimen sancionatorio y de ilícitos penales. En el 2019, lo cual de alguna manera era una muestra de desconfianza de parte del legislador a otras administraciones tributarias y en concreto a la administración tributaria local o municipal. Eso cambió en el 2019 y ahora las administraciones tributarias municipales pueden imponer las sanciones que están en el título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicho sea de paso, pocas administraciones tributarias municipales se han dado cuenta de esa reforma. El régimen, creo que hasta aquí habíamos llegado en la lección anterior, el régimen sancionatorio es bipartito. Hay sanciones administrativas y hay delitos tributarios. En el régimen del 95, la primera ley que hicimos mención en la filmina anterior, además de sanciones administrativas, había un híbrido que eran las contravenciones administrativas, cuya sanción era pecuniaria, pero las imponía el juzgado penal. Nuestro régimen actual es de dos naturalezas. Sanciones administrativas. Perdón, que alguien quería comentar algo o preguntar algo. Yo, profe, sanciones Dígame. en sí va a ser básicamente intereses por pagos, o sea, intereses por intereses o multas. Eso sería sanción. Sí, bueno, los intereses no tienen naturaleza sancionatoria, tienen naturaleza compensatoria por el uso del dinero en el tiempo. Pero junto a los intereses hay sanciones que son pecuniarias, que normalmente son una multa, y también son administrativas las sanciones consistentes en el cierre del negocio, se puede cerrar el negocio por 5 días, o también se puede imponer otras sanciones, como puede ser la sanción de disolución de la sociedad por no haber pagado el impuesto de persona jurídica. Esas sanciones, que se llaman administrativas en virtud de que las impone un órgano administrativo, no son en ningún caso privativas de libertad. El régimen de sanciones privativas de libertad está exclusivamente domiciliado en juzgados penales y en tribunales penales. Veo que Belén tiene levantada la mano. ¿Quiere preguntar algo? Sí, señora. Buenas tardes, buenos días, no sé todavía. Es que me surge una duda. De hecho, la tengo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si usted litiga en penal, si usted litiga en tributario y le llega un delito tributario, ¿lo toma usted o se lo da como a un penalista? ¿Cómo lo manejan? Generalmente hacemos equipo, el penalista y el tributarista. Okay. Y la razón de ello, bueno, hay muchas razones, pero la razón de ello es que el artículo 90 del Código Tributario dice que cuando hay sospecha de un delito penal, la administración tributaria pierde competencia, tiene la obligación de presentar la denuncia, pero pierde la competencia para determinar el tributo. Esa competencia pasa a ser del juzgado penal, del órgano jurisdiccional.
Y normalmente los penalistas no saben determinar tributos, o dijéramos, saben, pero saben con limitaciones. Y los Exacto. tributaristas, por ejemplo, este servidor, saben poco del derecho penal. Entonces, lo que normalmente se hace es que defienden a ese acusado penal conjuntamente el tributarista y el penalista. Qué interesante, profe. Muchas gracias. No, con todo gusto. Es reconocer cada uno de las limitaciones que tiene, ¿verdad? Sí, claro. Quizás aprovechándome de la pregunta de Belén, les voy a contar un chascarrillo, ¿qué podemos decir? Un cuento. Hace muchos años me llamó en la tarde de un día un antiguo compañero mío del colegio. Me dijo, mira, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Mucho saludarte. Pucha, qué sorpresa hace tanto tiempo. Sí. Fíjate que necesito que me acompañes mañana porque eh, me están citando porque tengo unas declaraciones de impuesto de eventos que no pagué. ¿Y dónde te están citando? En el juzgado penal. Pucha, pero te diste cuenta que después de esa audiencia puedes ir preso, pues, te pueden poner, no la pena, pero sí la prisión preventiva. No, ¿cómo vas a creer? Esto está loco. Pero si eso son unas declaraciones que no he podido pagar, pero que sí pienso pagar, ¿no? Bueno, total que se asustó tanto con lo que yo le decía y además yo le dije, mira, pues yo te acompaño, pero no tengo ni idea de cómo funciona una audiencia. Bueno, sí tengo alguna idea, pero alguna idea de hace muchos años cuando estudié esta materia. Eh, la verdad es que vos necesitas a alguien que te defienda en serio, alguien que te defienda eh, con un mínimo de idoneidad profesional que yo reconozco que no tengo. Que vaya también un penalista, yo te acompaño, pero bueno, te voy a ir a hacer hurras, te voy a dar acompañamiento de soporte, pero no tanto de defensa penal. Bueno, para no hacerles largo el cuento, mi compañero, mi ex compañero del colegio, este, se declaró enfermo. Bueno, no sé si se declaró enfermo. Se consiguió que un médico le diera una constancia de que tenía vértigo de Meniere. Y como yo no solo no soy penalista, sino que tampoco soy médico, no sabía que el vértigo de Meniere es una típica enfermedad nerviosa, da por situaciones de muchísimo estrés. Implican que el sujeto tiene que estar prácticamente en forma horizontal, tiene que estar sentado en una cama, no se puede mover mientras se le pasa el vértigo, pero además puede ser gravísimo, o sea, si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias permanentes ese vértigo. Y entonces cuando llegué a la audiencia a las 9 de la mañana al día siguiente, y dije, bueno, mi defendido no va a venir a audiencia porque está enfermo, tiene esta es la certificación de que está enfermo. Bueno, se rieron, hasta el juez se rió, ¿verdad? Dijéramos que fingiendo enojo, les dije, bueno, pero ¿por qué se ríen? Si tienen alguna duda, crucemos la calle, porque aquí enfrente, en la clínica, en el Hospital Clínica Católica, está en la habitación, ya no me acuerdo cuál, la 314 está mi defendido, está internado, no puede venir por esa razón. No se enoje, licenciado, no sé qué, y total que se suspendió la audiencia. Después mi compañero me dijo que él tenía la teoría de que ese ilícito penal del que lo acusaban era inconstitucional. Y yo le dije, mira, pues a mí no me parece que sea inconstitucional. Y además ya ha habido estas sentencias de la Sala Constitucional que avalaron la existencia de ese delito. Era el artículo 93 del Código Tributario. No, pero es que a mí este constitucionalista me dijo que
Ya hay ahí unas violaciones a la Carta Magna, no sé qué. Bueno, probá, pero yo creo que vas a gastar tu dinero de balde. Total que cuando venía la segunda audiencia, se suspendió por la interposición de la acción de inconstitucionalidad de este ex compañero y estuvo suspendida como 3 años. Como yo había predicho, la acción fue declarada sin lugar. Se convocó nuevamente audiencia, ya habían pasado como 4 años, desde la primera audiencia fallida por el vértigo de Menier, y en eso derogaron el artículo 93 y lo subsumieron, esa conducta la subsumieron en el artículo 92. Pero claro, ya no era el tipo penal, era una conducta diferente. Una conducta que ya no estaba penada en el momento de la comisión de los, o que estaba penada en el momento de la comisión de los hechos, pero que ya no estaba penada en el momento de la audiencia. Y total que mi ex compañero, digamos, se salvó del proceso penal, ¿verdad? Llegó a la audiencia y le dijeron, pues sí, esto ya no es delito, chao, vaya para su casa. Después de 4 o 5 años de iris y venires a los tribunales. La cuestión es que el penalista que yo le había recomendado a mi amigo, que además era mi socio, el penalista, pues no le pagaron sus honorarios. Mi ex amigo, mi ex compañero, que hasta entonces era mi amigo, no le pagó los honorarios al penalista que yo había recomendado, lo cual pues me puso en un problema. De ahí aprendí que para defender a alguien en sede penal primero hay que cobrarle y después hay que defenderle. No se le puede defender antes de cobrar. Bueno, a tomar el consejo, profe. Claro, y tiene digamos, mucha lógica. Si alguien fue capaz de defraudar al erario público, ¿por qué no va a defraudar al abogado que lo defiende? Finalmente, este cuento, de tantas vueltas le estoy dando al cuento de mi ex compañero, se declaró en quiebra. Y la hacienda pública, quizás porque habían pasado tantos años, quizás porque esto había ido a sede penal y se había declarado que no era sede penal, la hacienda pública no legalizó su crédito en el proceso de quiebra. Por tanto, nunca le pagó al erario público y la deuda ya no existe. Dejó de existir con el proceso de quiebra. Mi colega penalista tampoco legalizó su crédito, entonces tampoco le pagaron. Bueno, cerrado el paréntesis, el voto 3929, la ley 7535, la 95, la primera que vimos en ese cuadrito de las leyes, fue sometida a consulta no preceptiva, a consulta voluntaria, podríamos decir, de constitucionalidad por parte de la Asamblea Legislativa. Entre el primer y el segundo debate se puede someter a la Sala Constitucional para que haya un examen de la constitucionalidad de las normas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. En ese voto 3929 del año 95, dijo la Sala que las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y delitos no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos. En efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. De aquellas 3 teorías, la teoría penalista, la administrativista y la que dimos en llamar teoría tributaria, la Sala Constitucional dice que en Costa Rica no puede haber una teoría administrativista pura, sino que las sanciones necesariamente están imbuidas, las sanciones administrativas están imbuidas de los principios del orden penal en su aplicación. ¿Cuál es la razón? Son manifestaciones del mismo
ordenamiento punitivo, del mismo ius puniendi o derecho de castigar que tiene el Estado. Es lo cierto que dice con matices. Son de aplicación con disminuciones, con atenuaciones, echándole agua a la leche, pero son de aplicación. No dijo ese voto, ni lo ha dicho ningún voto posterior, cuáles son esos matices. No ha dado así grandes orientaciones, simplemente dijo, pueden atenuarse. Ahora, que se atenúen quiere decir que no pueden desaparecer del todo. Decíamos también, creo que también esta filmina ya lo hemos visto, que aplican los principios del derecho no solo penal, sino también del derecho procesal penal. Y esto lo ha dicho así la jurisprudencia española, los autores, por ejemplo, Lozano Serrano, Martín Queralt, etc. Y la doctrina argentina moderna, es decir, la doctrina argentina, como moderna queremos decir, posterior a la época de las dictaduras en el cono sur sudamericano. No solo los principios sustantivos del orden penal, sino también los principios formales o procesales aplican también a los procedimientos sancionatorios. Entonces vamos a ver algunos de esos principios penales. Legalidad o reserva de ley aplica plenamente, es decir, aplica sin atenuaciones, aplica con plena tipicidad. Esa expresión, tipicidad, se refiere al tipo. El tipo es la descripción en la ley de la conducta a sancionar. Y por tanto, la conducta tiene que estar plenamente delimitada y la sanción tiene que estar expresa en la ley. No puede estar en una norma de menor rango. Luego veremos algo que pone en duda esta afirmación de la legalidad o reserva de ley en lo que ha dado en llamarse ley penal en blanco. Pero dejémoslo por el momento entre paréntesis. La legalidad y la tipicidad exigen la proscripción o la prohibición de la analogía. No puede haber creación de sanciones por analogía. Ya lo habíamos visto al estudiar el artículo 5 del Código Tributario y el artículo 6, que permiten la analogía para llenar vacíos, pero no para crear tributos ni para crear sanciones. No se puede llenar una laguna en materia penal. La laguna se convierte en un vacío insalvable en la materia penal y en la materia procesal penal. En segundo lugar, es un principio plenamente aplicable la retroactividad en favor del sancionado. Es decir, la aplicación de la ley más benigna no solo es aplicación de la ley penal, sino también es aplicación de la ley administrativa sancionatoria. Está previsto en la Constitución política el que la retroactividad no viola el artículo 34 de la Constitución política cuando se trata de la materia penal. Es decir, el artículo 34 de la Constitución política permite, pero no obliga a aplicar la retroactividad. En cambio, sí obligan a aplicar la retroactividad de la norma penal más benigna, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, y también el artículo 12 del Código Penal. Es decir, lo que contemplaba la Constitución política como mera posibilidad ha sido positivizada en un convenio de derechos humanos que tiene el mismo rango que las normas constitucionales y en el artículo 12 del Código Penal para la materia
interna, la materia sancionatoria interna que no necesariamente tenga que ver con derechos humanos. Me parece a mí que también es un principio plenamente aplicable a la materia administrativa, el principio de presunción de inocencia. Lo exige así la Constitución política y no parece que pueda haber una atenuación o una disminución de la carga de la prueba sobre la comisión del ilícito en manos del acusador y en este caso en manos de la administración tributaria. Es decir, el principio de inocencia exige que se pruebe la conducta a sancionar por parte del que pretende imponer la sanción. También pareciera plenamente exigible el principio de culpabilidad. No se puede imponer una sanción a alguien que no tiene el más básico de los elementos de voluntariedad, el más básico de los elementos de subjetividad, que es la culpa. Hay que demostrar la intención. A mí me parece que esto es plenamente aplicable en materia administrativa sancionatoria. No obstante, no puedo dejar de reconocer que en la práctica es quizás el principio más frecuentemente violado por la administración tributaria. No es fácil demostrar la intención. La intención pertenece al fuero interno del sujeto actuante. Y por tanto, como no necesariamente tiene manifestaciones externas, no tiene manifestaciones externas que objetivicen esa intención, es frecuente que la administración tributaria confunda esa demostración de la intención con la mera encuadramiento, el mero encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Da por supuesto la culpabilidad, al menos en el grado más básico de culpa. En el principio de non bis in idem, algunos autores le llaman ne bis in idem, que está reconocido en el artículo 42 de la Constitución Política, es plenamente aplicable en el sistema sancionador. No puede una conducta ser sancionada más de una vez, sino que tiene que haber una sola imposición de sanciones. Y esto tiene algunas manifestaciones concretas. Por ejemplo, si la declaración inexacta fue un medio para cometer el delito de defraudación fiscal, se aplica la pena más severa, la de defraudación fiscal, no la de declaración inexacta. Queda subsumida la infracción administrativa en la sanción más grave. Del mismo modo, la sanción de cierre de negocios tiene como una de las conductas a sancionar la conducta de no presentación de declaraciones. Y la mera no presentación de declaraciones está sancionada también con una multa de medio salario base. Por tanto, el mismo tipo penal está, o el mismo tipo penal administrativo está sancionado en dos normas. Y como no puede haber bis in idem, cuando está proscrito el bis in idem, se aplica la sanción más severa. En este caso, la sanción del cierre de negocios. Si existe sanción administrativa y sanción penal, queda subsumida en la más grave. ¿Cuáles son los requisitos para esa subsunción? El que se trate del mismo sujeto, la misma persona, que se trate de los mismos hechos y el mismo fundamento o causa. Esto suele resolverse por la teoría de los concursos materiales e ideales. Esa teoría de los concursos, una típica teoría penal, aplica plenamente a la materia administrativa.
hay otros principios que ya no aplican tan plenamente. Es decir, aplican plenamente, no, aplican con matices, aplican con alguna disminución. Y el primero de ellos es el principio de no autoincriminación. Recuerden ustedes que ese principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo es un típico principio penal, incluso positivizado en los, no solo en las cartas magnas de muchos países, sino también en las convenciones o en los tratados de derechos humanos. Y es, por lo menos en su origen, era una protección frente a la tortura. Es decir, nadie está obligado a declarar contra sí mismo porque mediante tortura, mediante una coacción física, se podía obligar a declarar contra sí mismo al acusado. Este es su origen histórico. En su evolución, pues aquello se fue separando de la tortura, ya no era necesaria la tortura, porque la consecuencia que establecía la legislación es que la confesión obtenida mediante medios coactivos era inválida, no podía tener ningún efecto en el proceso penal. Esa evolución continúa en años posteriores hasta decir, bueno, no, aún sin coacción física, sin tortura, nadie está obligado a acusarse a sí mismo e incluso nadie está obligado a acusar a su núcleo familiar, a sus hijos, a su cónyuge. Nadie está obligado a declararse culpable, sino que esa presunción de inocencia exige que sea vencida por una acusación y por una prueba de alguien externo, que es el Estado, el acusador, el fiscal, en la materia administrativa, administración tributaria. Decía que ese principio tiene matices, atenuaciones, porque los obligados tributarios están obligados a presentar declaraciones de su situación tributaria y también están obligados a informar a la administración tributaria cuando fueron requeridos de esa información. Y por tanto, si la administración tributaria tiene sospecha de que yo cometí un ilícito y me pregunta, mire, estas facturas, ¿de dónde salieron? O esta contabilidad refleja o no refleja esta otra norma, o explíqueme la diferencia entre estos depósitos en su cuenta bancaria versus estas ventas declaradas. Ese deber de colaboración con el erario público, también constitucionalmente tutelado, de alguna manera limita, matiza, disminuye el rigor del principio de no autoincriminación. No está resuelto ni por la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, ni por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Ese choque de esos dos principios, el de no autoincriminación y el de colaboración con el erario público. Les voy a poner un caso. Hace muchos años llegó a una empresa sorpresivamente, como suele ser el caso, un allanamiento. Se llevaron la contabilidad, las computadoras, los documentos soportes, las facturas, los estados bancarios, etc. Y en el acta que se levanta con ocasión del allanamiento se dice, bueno, aquí hay una denuncia penal por defraudación fiscal.
¿Por qué se autorizó el allanamiento? Porque hay una denuncia que pareció, digamos, al menos en el grado de posibilidad al juez que autorizó el allanamiento. Se llevan los medios de prueba que podrían sustentar o no esa acusación. Pues bien, este allanamiento se practicó en una sede que tenía 4 o 5 empresas, y 2 de esas empresas, el supuesto faltante de impuestos, la diferencia de impuestos, no superaba 200 salarios base. Entonces 200, al día de hoy 500 salarios base, son un requisito objetivo de punibilidad en el delito de defraudación fiscal. Es decir, si la defraudación no alcanza 200 salarios base en aquellos años, 500 salarios base desde el 2012 para acá, no se comete el ilícito. Es un elemento objetivo, forma parte del tipo el que la defraudación supere actualmente 500 salarios base. Pues bien, de esas 4 o 5 empresas allanadas, 3 de ellas se les acusaba de superar esos 500 salarios base, domiciliadas en sede penal. 2 de ellas no superaban. Entonces, el tipo exigía 200 salarios base. Entonces, para esas 2 empresas siguió el procedimiento de determinación de tributos y de imposición de sanciones administrativas en sede administrativa. Para 3 de esas empresas siguió en sede penal. Pues bien, la administración tributaria le pidió a esas 2 empresas: mándeme esta información. Y el contribuyente le dijo: no te la mando. No te la mando por 2 razones. Primera, porque está en tus manos. Como consecuencia del allanamiento, yo no tengo ni mi contabilidad, ni mis comprobantes, ni todo eso está fuera de mi alcance. Yo no tengo poder de disposición sobre esta información. Y segundo, porque hay un principio de no autoincriminación. Yo no puedo autoincriminarme. Estás pidiendo los elementos con los cuales me vas a sancionar. Para no hacerles muy largo el cuento, la imposición de la multa por no atender el requerimiento de información quedó en firme. La confirmó el Tribunal Fiscal Administrativo y después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y cuando se quiso elevar a casación, no alcanzaba el requisito de cuantía que entonces exigía la casación. Por tanto, hay fallos, o sea, hay resoluciones de la Administración Tributaria, resoluciones del Tribunal Fiscal, resoluciones del Tribunal de lo Contencioso, en que no le dieron prevalencia a este principio de autoincriminación versus el deber de colaboración o los deberes informativos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el principio de autoincriminación fue atenuado. Bueno, en opinión de José María fue vulnerado, fue violado, pero en opinión de la Administración Tributaria y de los tribunales es un principio que admite matices, que admite atenuación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando examinó esta cuestión, examinó un poquito más. Y es lo siguiente: al iniciar una fiscalización, la Administración Tributaria le tiene que pedir, bueno, no tiene que pedir, le pide al contribuyente: deme su declaración, deme su contabilidad, deme sus estados financieros, deme, etc. Pero con esos elementos, hasta ese punto, prima el deber de colaboración de parte del contribuyente con la Administración Tributaria.
Y además, no solo prima, sino que suponiendo que yo en mi foro interno conozco que cometí un delito, no le voy a decir al auditor, mira, esto no te lo entrego en virtud de que nadie está obligado a acusarse, porque es como el que se excusa se acusa. Si yo le digo eso al auditor fiscal, es como albaratar el panal para que busque dónde está el delito. Si yo le digo al auditor, mire, esto no se lo puedo proporcionar porque eso me incriminaría en un delito, bueno, pues el auditor fiscal va a buscar en dónde está ese delito. O sea que en la práctica es muy poco probable que en ese primer momento de la fiscalización yo pueda negarme a proporcionar la información que se me solicita. Pero lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que cuando el auditor, el fiscalizador, empieza a tener sospecha de la existencia de un ilícito penal, debe advertirlo para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de no autoincriminarse. Debe informar de que ya tiene esa sospecha para que el sujeto pasivo de la investigación pueda abstenerse, pueda hacer uso de su derecho constitucional de no incriminarse. Miran ustedes, bueno, pues es que eso es una atenuación tan grande, un matiz tan grande, que termina vaciando de contenido el principio de no autoincriminación, y yo creo que estoy de acuerdo con esa afirmación. Porque el auditor no va a decir en el primer momento en que tenga sospecha. Lo va a decir cuando ya reunió todo el elenco probatorio. Y solo al final, antes de presentar la denuncia, le va a decir al acusado penal, bueno, al sospechoso penal, le va a decir, bueno, a partir de aquí, ya usted no está obligado a presentarme la información, porque yo tengo sospechas de que se cometió un delito. ¿Y ya para qué? Si ya tiene en su mano todos los elementos para la incriminación. De tal manera que, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que ese principio es válido, es exigible en materia tributaria, es lo cierto que la solución que propuso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se queda muy corta. Es un principio en el que reconocemos que hay matices, pero esos matices no pueden ser tales que vacíen de contenido la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y es lo que parece que sucede en la práctica. Repito, es una materia no enteramente, bueno, no resuelta, ni por los tribunales, ni siquiera por los tribunales de derechos humanos. Hay otro principio que se llama principio de insignificancia. Y con este principio de insignificancia se quiere decir que aunque la conducta a sancionar sea la que está tipificada, la que está descrita, y aunque haya culpabilidad, falta lesión al bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado se violó de manera tan insignificante que no amerita la imposición de la sanción. Yo recuerdo un caso, dicho sea de paso, es el caso del voto de la Sala Constitucional que también subía a Metix sobre la sanción de cierre de negocios. En ese caso, el contribuyente era un gran contribuyente, es decir, estaba obligado a utilizar la plataforma informática de la Administración Tributaria,
una plataforma que ya no existe, pero que en aquellos años, este año pasado se dejó de utilizar. Y en aquellos años era de uso obligatorio, es decir, no se podía declarar por otro medio que no fuera tributación digital. El contribuyente cambió de computadoras y la nueva computadora le permitió, y el nuevo sistema operativo le permitió presentar la declaración, pero no le permitió hacer el pago desde esa plataforma. A ver si me explico. Este contribuyente se mete en el sistema informático de uso obligatorio de la administración tributaria, declara o presenta su declaración de impuesto general sobre las ventas, pero no paga, no puede pagar, aunque lo intenta, no puede pagar. Como no puede pagar, recibe a los pocos días una intimación para el pago, un requerimiento de pago de parte de la Administración de Grandes Contribuyentes, intenta pagar nuevamente y no lo consigue. O sea, no es que no quería pagar, sino que no podía. El cambio de computadora o el cambio de sistema operativo no le permitía hacer uso del módulo de pago, solo del módulo de presentación de la declaración. Se vence el plazo de los 10 días, o sea, el requerimiento para que pagara en el plazo de 10 días, porque si no le iba a iniciar un procedimiento de cierre de negocios. Y al día 11 o al día 12, el contador de la empresa se apersona en Grandes Contribuyentes y les dice, bueno, vean, es que intento pagar y no puedo, ¿qué es lo que pasa? Entonces le dicen, después de consultar a los técnicos informáticos de Grandes Contribuyentes, le dicen, mire, es que quizás sea el cambio de computadora. Regrese a la computadora vieja y pruebe a ver. Y en efecto, regresa a la computadora vieja, paga, pero ya se había encuadrado mecánicamente la conducta del artículo 86, párrafo tercero del Código Tributario, que sanciona con el cierre de negocio a quienes no paguen en el plazo que les concede el requerimiento de la Administración Tributaria cuando se trate de impuesto de venta. No sé si me expliqué. Presentó la declaración, no pudo pagarla, fue requerido, se le venció el plazo de 10 días del requerimiento y pagó 2 o 3 días después. Por tanto, la Administración Tributaria, que ya había iniciado el procedimiento sancionatorio, pretende imponerle la sanción del cierre de negocios. ¿Cómo se defiende el contribuyente? Se defiende de dos maneras. Primera de ellas, falta de voluntariedad, falta de culpa, no configuración del elemento subjetivo, que es la intención de no pagar. Como ya dije antes, las intenciones son muy difíciles de probar. La falta de intención es más difícil de probar todavía que la intención. Y en segundo lugar, el principio de insignificancia. Es cierto que se violó la norma, pero no se lesionó de manera significativa, de manera suficientemente grave el bien jurídico protegido por la norma. En ningún momento quiso el contribuyente herir o vulnerar el erario público. Si lo que quería era pagar, si hizo intentos de pagar y no pudo pagar, incluso si llegó a la Administración de Grandes Contribuyentes a que le ayudaran a solventar ese incumplimiento. Pues bien, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se declara inconstitucional en esa sentencia que les puse en METIC, es que no puede, era, puesto que fue declarada inconstitucional, era que no puede el que impone la sanción
no puede ni verificar la falta de intención, la falta de voluntariedad, el elemento subjetivo de la sanción, no puede ser verificado por el que impone la sanción, ni tampoco puede examinar que el bien jurídico tutelado haya sido vulnerado de manera suficientemente significativa para que se cometa la infracción. Esa jurisprudencia fue declarada inconstitucional en el voto que les puse en METIX. Y no obstante lo cual, la sala primera de todas maneras confirmó el cierre de negocios. O sea que no le sirvió de mucho a este contribuyente ese voto. Ese voto es un voto muy importante desde el punto de vista doctrinal. Le estableció cuál es la verdadera naturaleza del sistema sancionador administrativo tributario. Pero en la práctica a este contribuyente no le sirvió de mayor cosa. También es aplicable el principio del juez natural, es decir, que no puede haber un juez que se nombre ad hoc, o no puede haber un funcionario administrativo nombrado ad hoc para imponer una sanción. El juez natural, perdón, sí, ¿quién quería preguntar? Una consulta rápida con el principio que acabamos de ver. En esa situación, más allá del principio, ¿o qué? ¿Cuál hubiera sido entonces la conducta adecuada por parte del contribuyente para evitar una sanción? ¿O usted considera que sencillamente el fallo estuvo bien mal hecho y ya? El fallo se equivocó, me parece a mí. O sea, el fallo de los tribunales de lo contencioso administrativo y de la sala primera debieron reconocer que la lesión había sido insignificante y por tanto que no meritaba la imposición de la sanción. Y tampoco sugirieron la forma correcta, digamos, que debió haber llevado el contribuyente para pagar. Porque... digamos, ahí en ese caso en concreto, hay que reconocerlo todo, en ese caso en concreto había dificultades de probar que la empresa había hecho intentos de pago. Era la palabra del contador, que además ya no trabajaba en la empresa, había sido despedido, entonces no tenía mucho interés en acudir al juicio como declarante. O sea, había dificultades de prueba en ese sentido. Pero, sí. No, solo como curiosidad, si uno, no sé, tiene ese problema, digamos, supongamos que es una empresa grande, así, digamos, puede llevar un notario externo, por supuesto, y que verifique que definitivamente el sistema no permite pagar y eso constituirlo como prueba. Digo, es una pregunta. Sí, claro. Sí, sin duda. Ok. Vean qué curioso, ese procedimiento sancionatorio no ha sido ejecutado el día de hoy. O sea, la sanción del cierre de negocios por 5 días naturales no se impuso a la empresa. Fue confirmada incluso por la sala de casación, por la sala primera, pero no se ha ejecutado. La empresa no ha sido cerrada al día de hoy. Y eso pasó hace más de 10 años. O sea, la otra cosa que se decía en el juicio es ¿qué gana el Estado? Es consecuencia del principio de insignificancia, con cerrar la empresa hoy, 10 años después, por una falta que se subsanó en el primer momento que fue posible. ¿Qué gana hoy cerrando la empresa porque se pagó 2 días tarde o 10 días tarde un impuesto con intereses que se satisfizo hace 10 años? Ese argumento no fue valorado siquiera por la sala primera. También existe otro principio que es un principio de certeza, que es que la demostración de la culpabilidad tiene que ser plena y bueno, obviamente la demostración de los elementos objetivos de la sanción tiene que ser plena. Es decir, el que impone la sanción tiene que tener la certeza subjetiva
tiene que estar convencido de que se cometió el ilícito y que procede la imposición de la sanción. El juez o el funcionario administrativo que impone la multa tiene que, en su fuero interior, tener la creencia de que la conducta a sancionar ha sido plenamente demostrada. Indubio, si hay duda, prorreo, que traducido a sede administrativa, en materia sancionatoria, indubio pro contribuyente. Así como dijimos que la interpretación de la norma tributaria no admite el indubio pro contribuyente, en materia sancionatoria, sin duda que ese principio existe. Algunos elementos que deberíamos considerar antes de dar la clase por concluida. El primero de ellos es el elemento objetivo de la infracción. La infracción tiene que estar descrita, tiene que ser típica, tiene que conformar un tipo en la ley. Eso tiene un nexo directo con el principio de seguridad jurídica. Tanto la conducta a sancionar como la sanción, la multa o la sanción de que se trate, tienen que estar en la ley. No pueden estar en algo menos que la ley. Y esto nos plantea el problema de lo que ha dado a llamarse leyes penales en blanco. Que son tipos penales que son complementados por normas de menor rango. Por ejemplo, dice la norma penal o la norma administrativa penal, se impondrá la pena pecuniaria de un salario base a quienes no presenten la declaración en el plazo que determina la administración tributaria. Si la administración tributaria me da 10 días, quienes no presenten la declaración en esos 10 días. Si la delegación fuera absoluta a la administración o fuera absoluta a una norma de menor rango, aquello sería una violación de la Constitución. Las normas penales no pueden estar absolutamente en blanco, permitiendo su relleno por parte de normas de menor rango o, peor aún, por las disposiciones de la administración. Pero no hay problema en esas normas penales en blanco cuando la mayor parte de los elementos o incluso los márgenes de los elementos a ser rellenados estén en la ley. Por ejemplo, se dice, se impondrá la sanción de quien no presente la información requerida por la administración tributaria en el plazo fijado por la administración, que nunca podrá ser menor que 10 días hábiles. Bueno, pues si me conceden 15 días para presentar esa declaración, como se cumple el mínimo previsto en la ley, esa ley no es totalmente en blanco, es en blanco, pero tiene elementos para ser fijado. De todas maneras, este problema de las normas penales en blanco es un problema recurrente en materia administrativa. Hay muchas disposiciones de menor rango que obligan a muchas conductas por parte del contribuyente y es un problema recurrente el de saber si la ley tiene una delegación permitida o una delegación ilícita hacia la administración tributaria. También forma parte del elemento objetivo la irretroactividad, es decir, la típica lex certa y lex previa son parte del elemento objetivo de la sanción.
Una nueva norma no puede aplicarse retroactivamente a los sujetos a ser sancionados, excepto que los beneficie. Si no los beneficia, no se admite esa retroactividad, es constitucionalmente prohibida. También forma parte del elemento objetivo del tipo el monto objetivo de punibilidad en los delitos fiscales. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando se condenó a Messi por el delito de fraude fiscal o a Cristiano Ronaldo por el mismo delito, se mencionaba en las noticias que la defraudación era de un determinado monto y por tanto se decía supera el mínimo objetivo de punibilidad. Lo mismo sucede en Costa Rica. El mínimo objetivo de punibilidad es de 500 salarios base, que bueno, no tengo las cifras a mano, pero es algo así como $200,000. Es decir, para que se cometa el delito de defraudación fiscal, la suma defraudada debe ser superior a esos 500 salarios base. Junto al elemento objetivo, junto a la tipicidad, hay siempre un elemento subjetivo. Es decir, debe cometerse la conducta prohibida voluntariamente. Y el grado de voluntariedad pues, suele ser dividido en dos clases de voluntariedad, con dolo o con culpa. El dolo es la deliberada intención, la plena intención de cometer la conducta sancionada. La culpa son atenuaciones en la voluntad. Es decir, no hay una intención plena o deliberada de cometer la conducta, pero aún así se quiere cometer la conducta. Forma parte del elemento objetivo la antijuridicidad de la acción. Esto es, no existen en Costa Rica ni en los regímenes democráticos del mundo, no existen simplemente prohibiciones, no existe solo cosas que no se puede hacer porque el legislador dice que no se pueden hacer, porque el legislador dice que están prohibidas, sino que hay un bien jurídico tutelado, hay una intención de la norma, que si bien no integra el tipo penal, sí sirve para determinar Profe, perdón, es que se le silenció un momento el micrófono, entonces no se le escuchó lo que dijo después de que sí sirve para determinar. Ok, gracias. Es que me quedé sin batería en el micrófono, entonces tuve que cesar en el uso del micrófono. Pero sí me escuchan en este momento, ¿verdad? Sí, señor. Decía que el bien jurídico tutelado, aunque no forma parte del tipo penal, es decir, no forma parte de la descripción, sin duda, forma parte de la antijuridicidad. Cuando se sanciona la no presentación de declaraciones, hay un bien jurídico tutelado que es el erario público. Cuando no se presentan las declaraciones, no se paga impuesto y por tanto se perjudica la hacienda pública. Si la lesión al bien jurídico es mínima, por ejemplo en este caso que les comentaba del cierre de negocios de esta empresa, se lesionó a la hacienda pública, sí hubo una lesión mínima, puesto que se pagó en el primer momento en el que fue posible, pero dijéramos que esa lesión tiene que ser suficientemente significativa, suficientemente fuerte para que se justifique la imposición de la sanción.
Si la lesión no es significativa, el Estado no tiene por qué imponer la sanción. El Estado no es una especie de gendarme que a la menor infracción le cae la sanción al sujeto sancionado, sino que las normas, la prohibición no se justifica en sí misma, sino en función del bien jurídico tutelado. En la lectura que puse en Metix, se dedica mucho tiempo al tema del bien jurídico tutelado. El resumen está en esa pregunta que aparece en esta filmina. ¿Es la renta pública, es la hacienda pública, es el erario público el bien jurídico tutelado? ¿O puede ser también la función dinámica, las potestades de la administración tributaria para fiscalizar, para verificar, etcétera? En algunos ilícitos administrativos es obviamente lo segundo. Por ejemplo, cuando a un tercero se le pide información y no la presenta oportunamente. No necesariamente una lesión del erario público, de la hacienda pública, porque es un tercero, es aquel que no tiene, sobre quien no pesa la obligación tributaria principal. Ahora, es lo cierto que nuestra jurisprudencia ha admitido que puede ser uno u otro, incluso en una misma conducta a sancionar, como puede ser la conducta del cierre de negocios. En los primeros casos del artículo 86, en los primeros incisos del artículo 86, se habla de que el bien jurídico tutelado es el erario, la hacienda, y en el tercero y cuarto se dice que es esas potestades de la administración, es esa función dinámica de la administración. ¿Cuál es la diferencia? En los primeros casos lo que se lesiona es el patrimonio del Estado. Y en los segundos casos, y por eso se llama dinámica, finalmente es el patrimonio, pero a través de las potestades de fiscalización o de verificación. Hay también una discusión sobre si, acorde con el derecho penal, el bien jurídico tutelado tiene que ser efectivamente lesionado, o si basta con que se haya puesto en riesgo, se haya puesto en peligro de lesionar ese bien jurídico tutelado. Mientras que la teoría penal tiende a subrayar la lesión efectiva del bien jurídico tutelado, los administrativistas incluso se inclinan más por la puesta en peligro, el que haya habido riesgo de que se haya puesto en peligro. No es que los penalistas no admitan los delitos de mero peligro, claro que los admiten. Lo que pasa es que es más bien la excepción en el derecho penal, mientras que no es tan excepcional, sino mucho más frecuente en materia administrativa. Otra cuestión que surge en este punto es el tema de la responsabilidad subjetiva, el tema de la culpabilidad. ¿Quiénes pueden ser responsables, es decir, culpables de las sanciones fiscales? Y esto se plantea generalmente en virtud de que los contribuyentes muchas veces son personas jurídicas y la teoría general del delito dice que la persona jurídica no delinque, solo delinquen las personas físicas. Pues bien, esto es resuelto por nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios diciendo, bueno, cuando la sanción es económica, pesa sobre la persona jurídica, aunque la responsabilidad sea de la persona física.
hay una especie de responsabilidad en el pago de la sanción por parte de las personas físicas respecto de las personas físicas que son las que cometen el ilícito. Aquella sentencia 3929 del año 95 expresamente dijo que en materia sancionatoria administrativa aplican las causales eximentes de responsabilidad. No están en el Código Tributario, pero las del Código Procesal Penal y las del Código Penal aplican por supletoriedad en materia de sanciones administrativas tributarias. Así, por ejemplo, el caso fortuito o la fuerza mayor. Podría suceder que con ocasión de la pandemia alguien no pueda pagar los tributos o no pueda presentar las declaraciones. Pues bien, esos son eximentes de responsabilidad. También podría suceder que una decisión colectiva, yo haya, en la formación de esa decisión, haya declarado mi voto en contra. Pues bien, yo no podría ser sancionado por esa decisión de la sociedad. Yo, persona física. Y lo mismo sucede con los errores de prohibición y los errores de tipo. Yo podría creer que lo correcto es A, y si la administración tributaria piensa que lo correcto es B, no podría la administración tributaria sancionarme si esa creencia subjetiva tiene elementos que justifiquen esa creencia. Es lo que se llama teoría del error invencible. Ejemplo. Yo podría creer, y no es una creencia absurda, no es una creencia superficial, sino podría creer con base en dos sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que el diferencial cambiario, las ganancias cambiarias, no son gravables en el impuesto sobre la renta costarricense. Y por tanto, declararlo así en mi declaración. Esto es un ingreso que tuve, pero que no es gravable. La administración puede fiscalizarme y decir, no. Ese ingreso sí que es gravable. Y las razones para que la administración lo crea es que existe una sentencia de la Sala Primera que dice que sí es gravable. Pero claro, el contribuyente tiene dos sentencias a su favor y la administración tiene una sentencia a su favor, si bien es la más reciente, la de la administración. Pero podría haber un legítimo error de prohibición. Puede el contribuyente pensar, tan legítima es esta interpretación, tan razonable es esta interpretación, que hasta la Sala Primera la ha hecho suya en al menos dos ocasiones. Pues bien, aunque la administración pudiera cobrar el tributo, pudiera determinar que sí procedía el impuesto sobre el diferencial cambiario, no podría sancionarme si, desde el punto de vista de responsabilidad subjetiva, no solo no hay culpabilidad, sino que hay diligencia en ese contribuyente por llegar a cuál es la interpretación correcta de la norma. En fin, estos elementos subjetivos son propios del derecho sancionador, del proceso sancionador, y requieren una plena prueba, una demostración por parte del sujeto que impone la sanción. No basta con demostrar el mero encuadramiento, la mera diferencia de impuesto que se produce de considerar o no grabado el diferencial cambiario. Hay que demostrar que la falta de ingreso del tributo oportuno fue al menos culpable. En esta última filmina está también doña Karen, que iniciando este semestre nos ayudó
a impartir esta lección y por eso estoy usando una presentación que hicimos en conjunto. Lo dejamos por ahí si no hay preguntas. Si las hubiera, estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, Profe, ¿ya hay fecha para el segundo examen? Ya hay fecha, pero no la tengo aquí a mano. Yo les mando un correíto. Está bien, gracias. Me parece que será hoy al final del día. Les mando un correíto con la fecha exacta. Perdón, profe, Gracias. el segundo examen más bien no correspondía al trabajo que íbamos a hacer de investigación. Sí. Sí, el segundo examen es ese trabajo. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.